Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y recuerda, Jesús está con nosotros y todo puede suceder para bendición. Y damos inicio con el tema de hoy. Un excelente día en el cual nosotros reflexionamos la palabra de Dios, según sea el momento en que escuches y participes de esta reflexión. Es una bendición hablar de nuestro Dios y Salvador por medio de Cristo. Hechos 1:24. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos. El tema de hoy lo he titulado, o la reflexión, un buen cristiano. En ocasiones, de una o de otra manera, todo discípulo del Señor sufre de adversidades o de problemas. En esta oración que hacen los discípulos de Cristo cuando Jesús se revelaba a ellos después de que había resucitado de los muertos, dice que en esta oración en el aposento alto estaban para elegir al sucesor de Judas. Recordemos que Judas había ahorcado y había perecido, y no había quien supliera a uno de los 12 discípulos. Y entonces en la oración que se hace, dicen ahí una verdad, una gran verdad. Dios conoce los corazones de todos. Él conoce lo que hay en este momento en el corazón mío, en el corazón de quien me escucha. Conoce todos nuestros pensamientos, conoce nuestras faltas, errores, según sea el caso. Algunos podrán decir pecados, otros conocen las palabras que hablamos, lo que decimos, otros los anhelos, otros los deseos, otros temores, a otros conocen los miedos, el amor que tenemos por unos o por otros, los odios. Él conoce nuestros problemas, Él conoce nuestras necesidades y pudiese hacer una lista interminable de lo que conoce de nuestro corazón. Recordando que Jesús dijo que del corazón salen los malos pensamientos y las malas sospechas. Él conoce entonces nuestra humanidad, Él sabe, porque Él tiene ojos y dice el hombre, y se refiere a nosotros, que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios dice, mira el corazón. Por allá dijo el profeta Samuel. Esto está en el libro de Samuel, el primer libro, en el capítulo 16:7. Entonces Él conoce los corazones, Él conoce lo de fuera, conoce lo de adentro. Entonces, ¿cómo conocer a un buen cristiano o una buena cristiana? Porque hay quienes se confunden y pervierten esto. Y la pregunta es, ¿por qué o cómo se entrega un certificado de bautismo? Y dicen, se bautizó y mira cómo es. ¿Por eso se demuestra que se es cristiano?
O porque participó de la primera comunión, dicen, él ya es un cristiano, y le quitaron los cuernitos cuando lo bautizaron. Eso nos enseña, nos muestra que es un buen cristiano. O por asistir a una congregación o un lugar de profesión de fe o una iglesia, con eso ya se es cristiano. O por leer la Biblia o por orar, ya se es un buen cristiano o cristiano. O por ser un familiar o un amigo de algún cura o de un sacerdote o de un pastor o de un profeta o un rabino o un director de un culto. Por eso se es un buen cristiano. Aunque esto pareciera que eso es bueno, porque ¿quién podría decir que es malo eso? Esto no garantiza, recordemos esto, no garantiza la verdad interior de una persona, porque puede ser solo una fachada. Algunos dicen, es una máscara de hipocresía. ¡Ah, qué fuerte podemos decir! Y dicen algunos, ya cállese. Pero es la verdad. Un verdadero cristiano, o un buen cristiano, o un creyente de Dios, o un hijo de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, un creyente de Dios, según la Escritura, es el que guardaba los mandamientos y preceptos de Dios. En el Nuevo Testamento, cuando viene Jesús, les pregunta, y le dicen, un hombre joven le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dice, guarda los mandamientos. Esto hago desde joven. Y le dice, ¿quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Y se fue. Era bueno para cumplir algunas, pero le faltaba la acción, los actos que demostraban que cumplía la ley. Se fue aquel triste. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí? Era un verdadero creyente. Ahora, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, aparece que por allá compartían en Antioquía la escritura. Era una ciudad populosa, había muchos judíos ahí y se convirtieron a Cristo, pero dice ahí que en esas poblaciones o en ese territorio es a donde dice que escuchaban la palabra, iban y meditaban en su casa para ver si lo que les decían era cierto. Esa es una. Pero la otra, en ese tiempo les llamaban mucho los del camino, a los que creían en Jesús, los del camino. Pero ahí es a donde por primera vez les llamaron cristianos. ¿Por qué? No porque decían creer en Cristo, sino que se dicen o se muestra ahí en el libro de los Hechos que vivían lo que se predicaba de Cristo. Entonces, un buen cristiano es el que hace lo que Cristo le dice. Entonces, para concluir en este tramo, ser un buen cristiano es vivir conforme a lo que la Biblia nos enseña después de recibir a Jesús como Señor y Salvador personal. Vamos a un corte y regresamos. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. Estamos de regreso. Un verdadero entonces cristiano, decíamos, un hijo de Dios, es alguien que es transformado en el interior. Decíamos, el que recibe a Jesús como su Señor y Salvador y obedece los mandatos y preceptos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, y lo hace esto y debe de ser renovado. ¿Cómo sabemos que es renovado? Porque lo hace de todo el corazón. El alma, dice la Escritura, que el alma tiene mente, voluntad y emociones. Y la Escritura nos enseña
que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. En anteriores programas he mencionado eso, que amar a Dios no solo significa decirle te amo, te quiero, sino vivir conforme a los preceptos de esa manera. Mas nosotros, dice la Escritura, tenemos la mente de Cristo. Primero de Corintios, capítulo 2, versículo 16, dice que tenemos la mente de Cristo. Es una mente renovada. Otra cuestión. Participa de la voluntad de Dios. Si alguno dice es temeroso de Dios, hace la voluntad de Dios. Juan capítulo 3, versículo 31. Otro de los conceptos que entendemos es que sus sentimientos y sus emociones le corresponden a Dios. La Escritura nos enseña y dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez os digo, dice el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor. Filipenses 4:4. Estas cuestiones tienen que ver que en la actitud del creyente lo participa y lo vive. Bien estableció nuestro Señor Jesucristo. Por sus frutos los van a conocer. El verdadero y buen cristiano entonces cumple y ejecuta los preceptos de Dios. Colosenses capítulo 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué nos da a entender esto? Que cuando nosotros tenemos turbación en nuestra mente, si tenemos la mente de Cristo, la mente de Cristo no es de fracaso. En el creyente no es de un positivismo, tampoco de una mera declaración, no, es de confianza y seguridad de que Dios tiene el control de todas las cosas. Esa voluntad de hacer lo que dice el Señor, quietud, por nada estéis afanosos, dice, sino que sean conocidas delante de Dios toda petición. Eso lo dice. En otro nos dice que no tengamos temor del que mata el cuerpo, que tengamos temor de aquel que tiene el poder para que después de muerto enviar al infierno a la persona que es Dios. Y entonces las personas llegan a tener ese tipo de temores. Por el otro lado nos dice que la victoria de Cristo es nuestra victoria. Tenemos que tener en nuestra mente esa confirmación de fe en el corazón de que la muerte de Jesús es lo que a nosotros nos provocó la vida. Y dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y así podemos seguir en las emociones. Gózate y regocíjate, decíamos el apóstol Pablo. ¿Saben cuándo escribió Pablo esa cuestión del libro de Filipenses 4:4? Cuando estaba en la cárcel, cuando estaba en la prisión. Y yo reflexiono cuando estuvo Jeremías en la prisión, según Jeremías 33. Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Versículo 3 de ese capítulo 33 de Jeremías. Estaba en la prisión. Era la segunda vez que estaba en la prisión, pero dice Dios, clama a mí. La Biblia nos enseña que en medio de las adversidades, ahí se glorifica el Señor y que hay que estar ahí. Esas emociones de derrota no deben de estar, sino las de victoria, como las tenía el apóstol Pablo. Vuelvo a repetir, Filipenses capítulo 4:4 dicen que regocijaos en el Señor, os digo otra vez regocijaos. Pero también Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que había dicho el libro de los Salmos David en el 23, cuando dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué te puedo decir, amigo, amado hermano, quien me escuchas o quien escucha este programa? Podemos nosotros confiar en el Señor. Sí, conoce todos nuestros corazones, pero también si le entregamos nuestra vida a Cristo y confiamos en Él y le decimos, ayúdame, Él nos va a ayudar. Y dice la Biblia que es poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia. Y si en este momento quisieras decirle, por causa de pecados, errores o faltas, perdóname, haz una pequeña oración, es sencilla, te voy a guiar. Puedes decirle, Señor Jesús, en esta mañana o en esta hora te entrego mi vida, te entrego mi ser, mi espíritu, alma y cuerpo. Renuncio al pecado delante de ti, mirándote a ti en fe, y tomado de tus manos yo le digo al diablo que se largue de mi vida, con todas
sus atributos o sus ángeles, demonios, yo lo echo fuera con todas sus obras y te reconozco a ti, Jesús, como mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y gracias por hacerme salvo. Gracias, Jesús. Ahora vamos a orar por las necesidades que pudiesen haber, recordando que Él conoce todo. Y cuando Él eligió allá al sucesor de Judas, eligió a uno que le agradó y que le sirvió. Así lo hace a tu oración. Te bendice para que tú también algún día sirvas con simple decirle a otro: le entregué a Jesús mi necesidad, Él me oyó y me libró. En esta hora, Señor, responde a todas las necesidades, a todas las peticiones de los que están escuchando o de los que participan de esta oración. Conoces su entrar, su salir, sabes sus esfuerzos, su trabajo, sabes su capacidad, pero lo hacemos todo aquello a un lado, confiando en tu fuerza, en tu poder, por la intervención del Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, porque contigo todo lo ponemos o podemos, sin ti nada, y que esa bendición sea sobre todos y cada uno de los que escuchan y su familia, grandes, pequeños, mujeres y varones. Te rogamos por tu iglesia en África, Asia, Oceanía, Europa, por nuestras autoridades federales, estatales, municipales, órganos legislativo, ejecutivo y judicial. Bendiciones, todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.